Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio. Hoy vamos a viajar hasta la ciudad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, para mostrarte las políticas ambientales que está llevando adelante el municipio. Vamos a conversar con algunos vecinos y funcionarios sobre el proyecto de reconversión de su basural y la instalación de una planta de tratamiento. Y vamos a hablar también sobre la creación de un ecoparque, sobre el fomento de nuevas actividades de ecoturismo y la puesta en marcha de un plan de regeneración de la flora y la fauna autóctona. Todo esto y mucho más en los próximos 60 minutos, aquí en Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. La humanidad transita su segundo año de confinamiento. Entre tanta angustia e incertidumbre, mucha gente continúa respetando y practicando los necesarios cuidados y protocolos. Otros, más enojados, siguen reclamando por la supuesta pérdida de libertades que la política sanitaria ocasiona, y un altísimo porcentaje de la humanidad, en países con grandes dificultades socioeconómicas, sigue batallando contra el coronavirus en un marco de pobreza, hambre y falta de vacunas. Y una vez más, los organismos responsables de las estrategias globales volvieron a poner sobre la mesa la ríspida cuestión del aumento de la población mundial. Ya la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible había puesto el foco hace pocos años en las dificultades que plantean el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios y las políticas de urbanización. Algunas de las consecuencias que anticipaba el documento iban desde la atención médica y alimentaria ineficiente hasta la falta de acceso a la vivienda, el agua y la energía. Existe consenso acerca de que las políticas sociales o ambientales se están viendo condicionadas por la tendencia demográfica y los vínculos entre la cantidad de habitantes, el desarrollo, los derechos humanos y el bienestar de las personas. Por eso es necesario un fuerte llamado a todos los líderes mundiales, porque es cierto que atravesamos una crisis social y demográfica, pero las naciones no pueden seguir ofreciendo el control de la natalidad como única respuesta. Es indispensable discutir seriamente la economía, el cambio climático, la salud, la educación y la producción de alimentos. La humanidad, en su totalidad, debe encontrar un camino hacia el desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo para todos. Vinimos a Chascomús, una ciudad que queda alrededor de 100-120 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires. Si decimos Chascomús, decimos La Laguna. Decimos La Laguna. ¿Y qué decimos también? Que es donde nació Ricardo Alfonsín, el expresidente, el primer presidente luego de la dictadura militar. ¿Pero qué nos trae acá? Nos trae una noticia que ya estuvimos manejando de alguna manera cuando fuimos a Luján, que es la reconversión de lo que ven acá atrás, un basural. Se va a llevar a cabo un plan ambiental en Chascomús. Dentro de ese plan ambiental está la reconversión de este espacio apocalíptico en el que nos encontramos en este momento, y siempre nos encontramos en este tipo de escenarios nosotros. Sí, la verdad que nosotros podríamos ir a otro lugar a encontrarnos, sí, pero te voy a llevar a un lugar más lindo la próxima. Pero decidimos estar acá parados porque, como dijo Pablo, hagámoslo ahí porque ese es el lugar más heavy, así tal cual, de lo que estamos viendo de este basural a cielo abierto. ¿Y vamos a contar una infidencia, Mauri? Por favor, vamos a contarla, porque el otro día estábamos en una reunión de producción, de las que siempre tenemos, en la última que tuvimos, y discutíamos acerca de si seguir diciendo o no uno de los 5.000 basurales a cielo abierto de la Argentina, la basura, el mayor problema ambiental que tiene nuestro país, cosa que repetimos hasta el cansancio en este programa, pero que es así, y no deja de ser así. Y que yo decía, bueno, miremoslo desde otro lugar, hablemos de la economía circular, de las posibilidades de un cambio de conductas, y todos me dijeron, sigamos diciendo que hay 5.000 basurales a cielo abierto en la Argentina y que vamos a ir a uno de ellos, que es el de Chascomús. Porque, entre otras cosas, es nuestra tarea decir estas cosas. Sí, es nuestra tarea decir estas cosas con respecto a la cuestión de la basura, que es uno de los problemas más importantes que tiene el mundo, uno de los problemas ambientales, por supuesto, y también de la Argentina, y también para contar, a pesar de esto, Mauri, poder contar
una buena noticia que es, como decías al principio, la reconversión del basural. Este plan ambiental ambicioso que viene a traernos una solución, bueno, no nosotros, sino a los chocomurenses. Yo voy a estar hablando con el intendente. ¿Vos con quién vas a estar hablando? Yo voy a hablar con una de las vecinas del barrio del Porteño, un barrio que queda acá nomás, a 1 kilómetro, kilómetro y medio del basural. Y en un ratito después sí vamos a estar visitando la laguna, como corresponde. Por supuesto. No nos vamos a ir de acá sin visitar la laguna. Por supuesto, así que si te parece, ¿qué hacemos? ¿Vamos para allá? Vamos. A todos aquellos que siempre nos dicen que lo único que trae Ambiente y Medio son malas noticias y pálidas, que por un lado es cierto, también está el lado positivo y traemos noticias auspiciosas, alentadoras, como fue por ejemplo el programa que hicimos hace poco sobre la reconversión del basural de Luján. Bueno, en este caso, como verán, sigue siendo un basural, pero en este caso no es Luján, es Chascomús. Como siempre decimos, una cantidad de basura muy difícil de administrar, que incorrectamente tratada deriva en esto, y ni hablar que si esas malas prácticas llevan 50 años, como este basural, bueno, termina en uno de los basurales a cielo abierto más grandes del país. En lo que a mí respecta, voy a estar hablando con el intendente, vamos a estar hablando de ecoturismo, por supuesto, de la laguna de Chascomús, emblema de esta localidad, así que sin más preámbulos veamos de qué se trata esta reconversión del basural de Chascomús. Este inevitable ruido que escuchamos de fondo es el ruido de una máquina que la única función que tiene es hacer espacio, empujar basura. El camión que viene de recolectar la basura del municipio tira las bolsas de basura en la entrada del basural y esta máquina va empujando, va haciendo espacio para que el día de mañana venga otro camión de recolectar basura y tire esa bolsa de basura y tenga espacio a donde colocar esa basura. Esta reconversión del basural está enmarcada dentro de un plan ambiental mucho más ambicioso. Un plan ambiental de la Municipalidad de Chascomús desarrollado por la Secretaría de Planificación y Turismo y la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está integrado por 4 programas principales. El primero, por supuesto, un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que ya te voy a estar contando en qué consiste. Un segundo programa que consiste en la recuperación de la flora y la fauna local. Un tercer programa que consta en el desarrollo de actividades productivas sustentables, ya sea en el hogar, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, en todos los espacios y los entornos en donde nos desenvolvemos cotidianamente. Y un cuarto programa que consta de energía, por supuesto con el acento puesto en las energías renovables. Estos 4 programas están a su vez atravesados por otros 3 programas: educación ambiental, cambio climático y generación de empleo. Todo eso está enmarcado dentro de este plan, que uno de esos ejes es el manejo de la basura, que te voy a estar contando ya mismo. Bueno, muy bien. ¿En qué consta la reconversión de basural? O mejor dicho, ¿qué consta esta gestión integral de residuos sólidos urbanos? Tiene 2 caras. Por un lado, el primer paso es el cierre total y permanente de este basural, de este predio. ¿A dónde se va a llevar la basura? El segundo paso es la creación de un ecoparque ambiental de Chascomús. Para ubicarnos geográficamente, este predio se encuentra a 7 kilómetros de la localidad de Chascomús y el nuevo ecoparque ambiental se va a encontrar más o menos a 15 kilómetros. Este ecoparque ambiental va a estar compuesto por una planta de reciclables encargada por la cooperativa que actualmente se encarga de este basural en el que estoy, no en el futuro. Va a estar compuesto por una planta de tratamiento de áridos, por una planta de tratamiento de vidrios, de residuos de poda, piletas de tratamiento de lixiviados, un centro de interpretación, una guardería, un lugar para llevar los RAE, los residuos aparatos eléctricos y electrónicos. Todo esto acompañado también por un programa de educación y comunicación, con programas como por ejemplo Chascomús se para o Empecemos por Casa, programas que vienen a instruir educativamente a los chascomunenses a reciclar, a compostar y demás. Todas estas aristas componen a este plan
porque, como bien sabemos, la gestión de los residuos tiene sus complejidades, por el simple hecho de que cada residuo merece y debe recibir un tipo de tratamiento particular. Bueno, este plan lo que viene es a ofrecer una solución a cada una de estas problemáticas. Escuchemos ahora sí la palabra del intendente. Sí, este basural que estamos pisando en este momento significa una inmensa deuda interna que tiene la sociedad chascomunense consigo misma. Es un predio de 25 hectáreas, de las cuales 18 ya están fuertemente impactadas. Un basural que genera muchísimos perjuicios al ambiente y dentro de ese ambiente al ser humano. Acá nomás, a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, tenemos barrios que padecen directamente los incendios, la contaminación del aire, la afectación de la vida cotidiana. Entonces significa empezar a cerrar una página muy triste de la historia nuestra, la historia chascomunense. Son 50 años de historia nuestra atravesadas por este basural que fue creciendo, como ustedes lo están viendo ahora. El proyecto Ecoparque Ambiental Chascomús tiene que ver primero con reconocernos a nosotros mismos como parte de este ambiente. No es un medio ambiente, sino que es un ambiente entero del cual el ser humano es parte y que tenemos que parar con una historia de dañar el ambiente. Nosotros somos parte del ambiente y queremos tener también ambiente para las generaciones futuras. Eso tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la producción, tiene que ver con generar fuentes de trabajo reales, sustentables en el tiempo, que nos permitan una mayor inclusión social. Este ecoparque ambiental se prevé que pueda dar trabajo, generar trabajo a 60 personas en un principio, de tal manera de poner más gente en sintonía con lo que estamos buscando. Venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente de Nación para transformar este sitio que estamos pisando. Primero es el cierre del basural a cielo abierto. Este basural de 50 años, de 18 hectáreas, va a estar saneado. Ahora, ¿dónde vamos a llevar esos residuos? Junto con este cierre, de la mano va la construcción del Ecoparque Ambiental de Chascomús, que va a ser en un sitio distinto a este, acá un par de kilómetros en línea recta, 5 o 6 kilómetros, donde ahí se van a construir los galpones necesarios para poder tener un tratamiento distinto de los residuos a los que como se los tiene hoy. Eso va de la mano de muchas políticas públicas que ya venimos impulsando desde la Dirección de Ambiente Municipal, que tienen que ver con la separación en origen, para que el residuo que llega a ese sitio pueda ser recuperado y reincorporado con este criterio de la economía circular, y que tenga un valor distinto que sirva de sostén para los trabajadores que van a estar en este ecoparque ambiental. El basural, a mí como vecino de Chascomús, es algo que me avergüenza, que me preocupa, que me duele. Si bien yo vivo lejos del basural, sé que hay vecinos míos que esto les ha complicado mucho la vida, que le ha alterado mucho la vida y la salud. Entonces es algo que me llena de vergüenza y había que ponerse a trabajar para transformar esta situación. Y creo que en el compromiso de las autoridades que están circunstancialmente a cargo del municipio y el compromiso de la sociedad para tratar los residuos de otra manera, vamos a hacer que esto sea parte de la historia, que esto ya deje de ser una mancha que nos avergüence a todos. Esto que ven a mis espaldas no es el Gran Cañón del Colorado, sino que es un pozo donde se tira la basura. Y el paisaje vendría a ser también un poco distinto. Siempre se dice cuando estamos en un basural que estamos parados en una mina de oro. Y eso es porque el 85-90% de las cosas que estoy viendo en este momento son productos reciclables o reutilizables. Y es por eso que es un desperdicio. Y teniendo en cuenta que la recolección de residuos es uno de los gastos más importantes que tiene un municipio, terminarlo así es algo absurdo, insólito. Porque que uno de los gastos más importantes derive en esto es que algo evidentemente se está haciendo mal. Por supuesto que hay que atender las cuestiones ambientales y sanitarias, pero llega un punto del absurdo que hay que atender las cuestiones de la coherencia. No lo digo por el municipio de Chascomús, que se están cargando de estos temas, sino de los basurales a nivel general.
Nosotros hemos elaborado un plan ambiental que le llamamos Plan Ambiental Chascomús 2020-2030, en el cual tenemos 4 ejes principales de acción. El eje de la gestión de residuos es la que más tiempo nos ha llevado y más recursos nos ha requerido. Desde que comenzamos teníamos un problema muy grave de higiene urbana, que fue lo primero que teníamos que atender. Falta de recolección, mini basurales, basura dando vuelta por la ciudad, porque se usaba la técnica del achique, es decir, para disminuir recorridos, los recolectores juntaban los residuos en las esquinas. Y esto hacía que los perros vinieran, los rompieran, entonces se desparramara la basura en casi todas las esquinas. Esto sumado a que alguna vez se largaba a llover en el medio y entonces quedaban las bolsas hasta el día siguiente. Entonces por eso se decidió realizar un proceso de contenerización que realmente ha servido mucho, no solamente para mejorar la higiene urbana, sino también la forma en que trabajan los recolectores. Superada esa etapa inicial de higiene urbana, que por supuesto siempre hay que mejorar, siempre quedan cosas para trabajar, pudimos comenzar a trabajar en lo que es la separación de residuos. Lo primero que tenemos que hacer en gestión de residuos, aparte de pensarlo de manera integral, es pensar el residuo no en el momento cuando lo vamos a arrojar, es decir, sino pensarlo antes de generarlo. Y por eso es fundamental el tema de educación, el tema del trabajo de la separación en origen, porque ahí es en el hogar es donde se producen los residuos y es el momento donde uno los puede obtener limpios, donde los puede separar de manera adecuada. Cuando yo los separo al final del recorrido, ya están sucios, se perdió la mitad. Entonces lo ideal es hacerlo en el origen, tanto en los domicilios como en los grandes generadores. Planteamos una estrategia o 2 estrategias principales que tenían que ver con el establecimiento de los puntos limpios, que son las campanas que estamos viendo acá atrás, que inicialmente comenzamos con una, que fue esta la primera, después agrandamos hasta 5 y ahora tenemos 20. Necesitamos seguir creciendo en esa red y a través también de una ordenanza que se realizó a través del Consejo Deliberante, que es la ordenanza de grandes generadores, en donde los grandes generadores de residuos están obligados a separar en origen y entonces nosotros establecemos una recolección diferenciada de esos grandes generadores. Así eficientizamos recursos, es decir, vamos a las 20 campanas, tendríamos que tener 60 y vamos a 100 grandes generadores, no tenemos que recorrer cada uno de los 15.000 domicilios recolectando reciclables, que eso también tiene un impacto ambiental. Yo sé que lo digo siempre, pero no me van a decir que esto es un escenario apocalíptico. Las gaviotas, el cielo gris, la basura, esos caranchos mirando de fondo, relojeando. Bueno, todo esto parece un escenario en una película de Hollywood, que el mundo se termina mañana y el protagonista tiene que salvarnos de un problema sin precedentes en la historia de la humanidad. Bueno, tan alejado de la realidad no estamos. La basura, como siempre se dice, acapara al menos 4 ejes. El social, por supuesto, el ambiental y el sanitario, que repercuten en lo social, y está también el económico. Al principio les hablaba del emblema de Chascomús, la laguna. Dentro de este plan ambiental está la regeneración de la flora y la fauna local y así también la promoción del ecoturismo. No hay ningún tipo de posibilidad de promover el ecoturismo si el ambiente está completamente destrozado. Pero calma, con paciencia, porque esto es en el próximo bloque, donde vamos a estar hablando con el director de Planificación y Turismo y donde nos van a estar contando acerca del ecoturismo en Chascomús y seguimos con nuestra visita aquí en Chascomús. Quédate por ahí, porque en el próximo bloque seguimos recorriendo Chascomús para conversar sobre el impacto que está teniendo su actual basural en la salud de la población. El Parque Nacional Lanín está ubicado en el sudoeste de la provincia de Neuquén y forma parte de una importantísima reserva de biosfera andino-norpatagónica. Tiene una extensión de más de 400.000 hectáreas, lo que lo convierte en el tercer parque nacional más grande del país. Una parte de ese territorio es de propiedad privada, ya que existen dentro de él comunidades mapuches, asentamientos de población no indígena, estancias de propiedad privada
y terrenos del ejército argentino. Sus grandes íconos son desde ya el mismísimo volcán Lanín, así como también los lagos Huechulafken y Lácar. Sus bosques están poblados de árboles de gran porte del grupo de las coníferas. Los ambientes más húmedos dan lugar a la selva valdiviana, poseedora de una gran variedad de especies endémicas como el coihue. Además, en la parte sudoeste y norte del parque crece un árbol nativo, el roble pellín, también originario del lugar. A esta variedad de la flora se le suma la enorme heterogeneidad de sus animales, 3 de los cuales están en peligro de extinción: el huemul, el pudú y el huillín. 3 especies celosamente protegidas por las autoridades y trabajadores del Parque Nacional Lanín. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BA Group, desarrollando tu capital filosófico. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. ¿Cómo será vivir cerca de un basural a cielo abierto? Y digo cómo será porque la mayoría de nosotros no vivimos cerca de un basural a cielo abierto. Sí hay vecinos muy cerca de este basural a cielo abierto en Chascomús que viven en el barrio Los Eucaliptus, acá a 1 kilómetro aproximadamente, o un poco más lejos, los que viven en el barrio El Porteño. En el barrio Los Eucaliptus, alrededor de 50 a 100 familias viven ahí. Y en el barrio El Porteño, más de 200. Podemos hablar de entre 800 y 1000 personas. Insisto con la pregunta, ¿cómo será vivir cerca de un basural a cielo abierto donde la contaminación ambiental es poderosa? Distintos elementos que se tiran sin control y sin ningún tipo de tratamiento a la intemperie. Pero también hay consecuencias sanitarias y en esto nos vamos a detener hoy en Chascomús. Porque las consecuencias sanitarias quizás no las vemos, pero en este basural y en la mayoría de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en la Argentina habitan vectores.
Cuando hablamos de vectores, hablamos de moscas, de mosquitos, de cucarachas, de ratas, que transmiten enfermedades. Según la revista Panamericana de la Salud, hay más de 40 enfermedades que son transmisibles a través de estos vectores que les acabo de contar, viven en estos basurales a cielo abierto. Entre ellas podemos tener la hepatitis virósica, la fiebre tifoidea, enfermedades broncopulmonares o enfermedades respiratorias, como puede ser el asma, también enfermedades de la piel y enfermedades intestinales, como puede ser la diarrea crónica. Ahora, si me acompañan, vamos a ir hasta el barrio El Porteño para hablar con algunos de sus vecinos. Llegamos al Porteño, este barrio que les comentaba hace un rato, y estoy con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a saludarnos como se saluda ahora, con los puños, porque de otra manera nos podemos saludar. Ana, vos vivís acá en el Porteño ¿desde hace cuánto? Y desde hace 26 años, más o menos, ya hace que estoy en este barrio. Y este barrio es muy cercano al basural y nosotros vinimos a hablar un poco con vos con respecto al basural. ¿Cómo es vivir cerca de un basural? Bueno, vivir cerca de un basural así a cielo abierto implica algunas incomodidades y cuestiones que no son buenas para la salud. Por ejemplo, yo me acuerdo de años atrás, en pleno enero o quizá otros meses más, pero de calor, donde el sol que hace foco justamente en el basural, claro, hace que eso haga combustión abajo toda esa basura de años de estar ahí acumulada y se prenda fuego. Cuando eso se prende fuego, sigue en un gran, digamos, se provoca mucho humo. Mucho humo, gran cantidad, digamos, de metros prendiéndose fuego, al punto de que, bueno, llegan los bomberos y con su servicio y lo apagan, pero de todas maneras, para cuando eso pasa y que pasa muy seguido, que ha pasado muy seguido, es mucho humo el que vuela y bueno, lo que implica... Vuelan partículas y eso, ¿cuál es el impacto que tienen ustedes o que ha tenido en ustedes? Y bueno, en nosotros, por ejemplo, y en la mayoría de los vecinos, bueno, desde lo más simple que es la ropa tendida en la soga, que hay que juntarla y cerrar ventanas, cerrar las puertas. Ha pasado de que cuando está el viento para este lado, por ejemplo, vuela mucho el humo y la verdad que hacía imposible vivir. Es muy difícil, aparte porque puede provocar algún problema respiratorio, por ahí recordás algo. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, gracias a Dios no tengo problemas respiratorios, pero bueno, teniendo en cuenta que hay mucha gente que por ahí puede sufrir de esas cuestiones de salud, que no es bueno estar viviendo en un barrio donde sucede esto a causa de un basural. Y con respecto a los malos olores también, me imagino que con el viento deben venir y eso como... Sí, totalmente. Sí, siempre fue una continua queja, o sea, para mí en lo especial porque, bueno, estoy cerca de mi casa y, bueno, muchos vecinos también, por supuesto. Hace un ratito fuera de cámara voy a contar una infidencia. Ana me contó que uno de sus hijos había sufrido una enfermedad oncológica. Sí. ¿Me puedes contar sobre todo cuando llegaste al Hospital de Niños en La Plata? ¿Cuál fue una de las preguntas que te hicieron? Sí, cuando llegué al Hospital de Niños con mi hijo, esas preguntas de rigor que se hacen al comienzo, cuando recién llegamos, era si había un basural cercano a mi domicilio o algún generador de electricidad. Y sí, estaban las dos cosas. Las dos cosas. Y que siempre fue mi pregunta, ¿qué hacemos con esto, no? Pero bueno. ¿Tu hijo tenía en ese momento leucemia? Leucemia, 12 años tenía en ese momento y transitamos 3 años y medio de tratamiento. Por suerte ahora está bien, gracias a Dios está recuperado. Lo interesante que está contando Ana tiene que ver con las preguntas de los médicos con respecto a la patología de su hijo y la relación que esto pudiese tener, ya sea con un basural a cielo abierto, como es el caso, o con lugares donde hay generación de electricidad. Exactamente, sí. Vos sabés cuál es la noticia ahora, que va a haber una reconversión del basural y eso me parece que es una buena noticia para todo Chascomús y para ustedes los del barrio El Porteño. ¿Cómo lo toman? Yo en lo personal estoy contenta de que esto
ya esté, digamos, por concretarse y que, bueno, quizás lleve su tiempo desarrollar todas esas actividades y trabajos que son necesarios para que eso suceda, pero es un avance muy beneficioso para el barrio y para todo Chascomús. Y cuando decís para todo Chascomús, ¿por qué? Y porque yo creo que el impacto ambiental que produce un basural a cielo abierto implica a todo un partido, quizá a toda una región, porque la naturaleza es algo que todos necesitamos, una naturaleza en un ambiente sano y limpio. Ana, un placer haber estado con vos, nos volvemos Igualmente. a saludar. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos en la puerta de tu casa. A ustedes. Queda claro entonces que tener un basural a cielo abierto cerca de una población no es lo más correcto. Por eso festejamos la reconversión del basural a cielo abierto en la ciudad de Chascomús. Se infiltró en nuestras vidas y cuando nos quisimos dar cuenta, ya era demasiado tarde. Estoy hablando de las famosísimas cápsulas de café, la monodosis, ese pendorcho que vemos en algunas casas, en oficinas, incluso en algunos bares, está incorporado como un hábito por muchísima gente. Es práctico, no lo voy a negar, pero la verdad, las consecuencias de su uso no son para nada prácticas. Para comprender un poquito mejor por qué este tipo de consumo afecta tanto al planeta, sepamos que 7.000 millones de cápsulas son tiradas a la basura cada año. Es un montón. Para los amantes de las estadísticas, dicen que si pones cada cápsula pegada una al lado de la otra, le puede dar la vuelta a la Tierra 5 veces. Imagínate la cantidad de cápsulas que se tiran por segundo. A ver, atentos con esta. La relación entre cantidad de café y cantidad de residuos generados para tomar solo una taza es completamente absurda. No sé si saben, pero cada cápsula tiene 6 gramos de café y además cada cápsula pesa 3 gramos. Como si fuera poco, las cápsulas estas vienen en una cajita, o sea, más residuos. Los materiales de los cuales están hechos estas cápsulas no son biodegradables, por lo que tomarían más de 100 años en que se degraden. ¿Y si los reciclamos? Pues no, cariño. Resulta que por la composición que tienen estas cápsulas, el reciclado es o imposible o es atravesar un proceso extremadamente costoso. Están hechas de aluminio o de plástico, pero además tienen restos de material orgánico. Esos 6 gramitos de café que mencioné al principio, bueno, separar o eliminar esos restos de material orgánico de las cápsulas resulta casi imposible en un proceso a gran escala. ¿Cómo podemos combatir esta moda? Bueno, la verdad que lo mejor es directamente no consumirlas, no regalarlas, ni siquiera pedirle un café a un amigo en su casa que tenga este tipo de manera de consumir. Pero también las personas que estén al frente de, por ejemplo, una empresa, dirigir una oficina u otro tipo de cargos, podrían tomar decisiones para que no se consuman en estos lugares. El mejor ejemplo es en Hamburgo, Alemania, que el municipio prohibió la compra de equipos de bebidas calientes que necesitan paquetes monodosis. La hizo recontra corta el chabón. Así que esto nos puede servir de ejemplo y empezar a implementarlo para el resto de los municipios alrededor del mundo, oficinas y empresas. Bueno, se me terminó. Además de todo esto que les acabo de contar, como si fuese poco, desde el punto de vista culinario, el café en cápsulas está considerado un mal café. El motivo es que no puede explotar sus características organolépticas, o sea, el sabor, el aroma, el color, la textura, etc. ¿Por qué? Porque viene triturado, viene molido.
Y se dice que cuando se muele el café pierde el 50% de sus características. Así que, para disfrutar del café en su máximo esplendor, lo que conviene es tomarlo recién molido. Entonces, en conclusión, dejemos atrás este horrible hábito de las cápsulas y las monodosis, porque el planeta no lo disfruta y nuestro paladar sabe que podemos hacerlo mucho mejor. No te muevas de ahí porque en el próximo bloque seguimos en Chascomús para hablar del programa de regeneración de flora y fauna autóctona y de los beneficios que esta política de Estado traerá a la difusión y la práctica de nuevas actividades de ecoturismo. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de no retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y Fundación Ambiente y Medio desarrollaron la primera plataforma digital de formación e intercambio para periodistas ambientales de América Latina. Más de 200 comunicadores ambientales de 13 países ya se encuentran conectados mediante esta comunidad que crece día a día. Los miembros y usuarios en general cuentan con acceso a contenidos libres que promueven más y mejor información. Periodistas Ambientales tiene un compromiso asumido en reforzar capacidades. Es por eso que ofrecemos diversos recursos educativos como guías, cursos en línea y listados de fuentes que contribuyen a mejorar la calidad de las producciones periodísticas. Además, constituye un espacio de encuentro entre colegas y de exposición de trabajos para la divulgación de las problemáticas ambientales que enfrenta la región. El uso excesivo de plaguicidas puede ser muy perjudicial para la salud. Y un error en su producción puede causar consecuencias devastadoras. Vamos a ver la cicatriz de Seveso. Hasta esa época del siglo XX, el paradigma del desarrollo de posguerra no incluía la variable ambiental. Contaminar era apenas un subproducto no deseado, pero inevitable. Pero el 10 de julio de 1976, en el norte poderoso de Italia, más precisamente en Seveso, nació la era de la contaminación industrial y el pánico asociado. Allí, dando trabajo a un bucólico pueblo de los Alpes, pero sin significar ninguna amenaza, funcionaba la planta ICMESA,
subsidiaria de la suiza Hoffmann La Roche, que fabricaba un pesticida conocido como 2,4,5-T. Un incendio en el interior de la planta provocó la liberación de una cantidad nunca determinada de un subproducto mortal de aquel herbicida. Debido a un error humano, alrededor del mediodía de aquel día, una reacción incontrolada superó el ámbito de seguridad. La fuga de gases conformó una nube que cubrió un área de 18 kilómetros cuadrados alrededor de la fábrica. De manera prevaleciente, la nube contenía una sustancia llamada 2378 tetraclorodibenzo P-dioxina o TCDD. Aún hoy, el TCDD es considerado una de las dioxinas más letales que se conocen. 6 millones de gramos de TCDD, apenas un punto de polvo en una cucharita, alcanzan para matar a una rata. Semejante eficacia asesina permitió a esa dioxina calificar para ser uno de los componentes del agente naranja, aquel químico defoliante que Estados Unidos usó criminal e ilegalmente en la guerra de Vietnam. El desastre de Seveso fue paradójico. No hubo muertos, pero su relevancia social, política e institucional lo llevaron a ser la bisagra normativa de Europa. Tan desastrosa era la seguridad interna de la planta y tan negligente resultó la operatoria ante el escape de la dioxina que los entonces 10 países integrantes de la Comunidad Europea establecieron nuevas y exigentes regulaciones de manejo de residuos tóxicos y peligrosos. Todavía hoy a esa normativa se la conoce como Directiva Seveso. La incompetencia había sido tal que se demoró una semana en admitir que la sustancia liberada al ambiente había sido una dioxina venenosa y otra semana más en evacuar a la población aledaña. Y aún, pese a la inexistencia de normas regulatorias claras, tan criminal fue la conducta empresaria que la justicia dictó condenas de hasta 5 años de cárcel para el director técnico de la planta y otros ejecutivos. No hubo muertes directas del accidente, pero sí herencia contaminante. Estudios epidemiológicos comparativos realizados 35 años después del desastre confirmaron que la tasa de tumores en la zona de Seveso era superior a la del resto del norte de Italia. Será por eso que en la lista de los horrores del siglo XX, Seveso figura en los primeros lugares. El programa número 2 de este plan ambiental de Chascomús, el programa de conservación y regeneración de flora y fauna, consta justamente de conservar y regenerar la biodiversidad nativa de la pampa deprimida, como le dicen. Recuperar la biodiversidad de todo el distrito, del entorno lagunar, de las zonas rurales, de las zonas urbanas, revalorizar el humedal y el pastizal pampeano. Cuenta, por un lado, con proyectos de comunicación y divulgación, como la creación de un libro de flora y fauna nativa, realizar un inventario de todas las especies que se encuentran en Chascomús, desarrollar talleres, folletos turísticos, etc. Por otro lado, desarrollar proyectos legislativos. Dentro de esos proyectos legislativos están, por ejemplo, la creación de una reserva natural municipal, la Reserva El Castillo. Desarrollo de parches de regeneración, puntos de acceso, la creación de un humedal artificial con el fin de subsanar la problemática existente que hay en relación a los efluentes cloacales, el desarrollo del proyecto La Laguna en la Ciudad, recuperar el paisaje autóctono que tenía la laguna en su origen, revertir de alguna manera el proceso de urbanización que sufrió la laguna de Chascomús a través de corredores biológicos en arroyos y bulevares. Todo esto con el objetivo principal de fomentar y desarrollar el ecoturismo. Como bien sabemos, Chascomús es una localidad muy asociada al turismo y sobre todo al turismo de naturaleza, al ecoturismo, por la visita a la laguna, por el avistaje de aves, etc. De más está decir que para realizar o llevar a cabo el ecoturismo necesitamos un ambiente sano, o por lo menos un ambiente, porque si la laguna desaparece no hay más ecoturismo. Leandro Tondo es el secretario de Planificación y Turismo de la Municipalidad de Chascomús y es la persona indicada para hablarnos de esto.
Bueno, el turismo es una de las principales actividades económicas de nuestra ciudad. Ya es una ciudad que tiene muy rica en historia, muy rica en cultura y bueno, un paisaje natural que habla por sí solo. Nuestro rol es cuidarlo, protegerlo y empezar a tomar dimensión de lo que implica el ambiente para nosotros y tratar de preservarlo, protegerlo, y empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver ecoturismo, porque consideramos que el ambiente donde nos movemos y nos desarrollamos es lo que debemos cuidar, y el turismo en ese aspecto tiene mucho para aportar. El ecoturismo en Chascomús se traduce en el avistaje de pájaros, en los recreos alrededor de la laguna, espacios verdes naturales, paseos en canoa, entretenimientos también deportivos y acuáticos. Bueno, obviamente la laguna tiene algunos aspectos que mejorar. Estamos trabajando mucho todo lo que tiene que ver el camino de circunvalación de la laguna. Hemos recuperado 36.000 metros cuadrados de espacio verde alrededor de la laguna, de camping que se encontraban en estos espacios. Y estamos poniendo en valor, generando una reserva natural muy importante en el marco de la laguna. También estamos generando distintos paseos y paisajes que ya de por sí son naturales, pero lo que queremos es ponerlo en valor, señalizarlos, poner el foco para que el turista empiece a interpretar qué implica el paisaje que tiene nuestra ciudad. Y en ese aspecto estamos trabajando en todo el recorrido del camino de circunvalación, que ya se ha transformado en un paseo. Todo lo que tiene que ver con el marco de la pandemia a nosotros nos ha favorecido muchísimo, porque la gente busca estos espacios naturales y recreativos al aire libre, y Chascomús tiene muchas opciones en ese aspecto para ofrecer. Todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad, la naturaleza y los espacios verdes es lo que principalmente la gente viene a disfrutar, y nosotros hacemos mucho énfasis de la comunicación también en el cuidado del ambiente, lo que implica para nosotros el trabajo en conjunto con el sector privado, también para que el sector privado entienda que no es importante que lleguen turistas solamente a nuestra ciudad, sino que también puedan preservar y cuidar los distintos lugares que se ofrecen para el turismo. En ese aspecto, el sector privado también ha cumplido un rol preponderante y fundamental para preservar todo lo que tenemos en nuestra ciudad. Preservar el ambiente para nosotros es algo fundamental, porque nosotros decimos que la laguna es nuestra gallina de los huevos de oro y es lo que debemos proteger. En ese aspecto estamos poniendo mucho énfasis y es lo que queremos trabajar de cara al futuro. Al principio del informe hablábamos de cómo la basura acapara al menos 4 ejes: el económico, el social, el ambiental y el sanitario. Permitiéndome hacer esta comparación, el ecoturismo también. Porque para poder desarrollar el ecoturismo necesitamos un ambiente sano. Si desarrollamos el ecoturismo en un ambiente sano, por supuesto que tenemos réditos económicos, réditos sociales, beneficios culturales, educativos, porque a mi entender no hay nada más lindo en este mundo que poder viajar. Un ecoturismo que a nivel mundial viene pisando muy fuerte y que en la Argentina sobre todo también. Nosotros lo hemos experimentado de la mano del Ministerio de Turismo y en este caso también de la mano de Chascomús. Y por supuesto que desde este espacio le damos una muy grata bienvenida al ecoturismo. Señoras y señores, niños y niñas y niñes, escuchen esto. En el día de hoy tengo para recomendarles un documental distinto. Ojo, gracias a la recomendación de un miembro de este equipo, el señor Juan Capecci, pude ver Baraka por primera vez. Un documental que nos cuenta un poco el planeta, sus habitantes, las distintas especies, las distintas tradiciones, culturas, paisajes, mundos naturales, ecosistemas chiquititos, grandes, por supuesto, el sistema humano de producción. Y todo está contado de una forma distinta. Este documental se considera, y yo personalmente también lo considero, una obra de arte. Dirigido y producido por Ron Freak, este relato es una sucesión de imágenes con sonidos y una música que termina de englobar todo lo que nos quiere contar. Pero el punto es que nosotros somos los que hacemos la narración y el relato. Nosotros somos los que terminan de darle sentido a lo que está pasando en la pantalla. Porque lo verdaderamente interesante es la ausencia de la palabra.
Por ende, para poder completar, nosotros vamos a tener que ser unos espectadores atentos y reflexivos al momento de hacer conexión con lo que vemos, lo que pensamos y lo que está pasando en este momento. Este documental tiene casi 30 años. Igualmente, nos va a volar la cabeza mal. Yo quedé flashado, loco, pero zarpado. Ya saben, Baraka. Y antes de que me olvide, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.